y buenas tardes a todos. Antes que nada, y una vez más, me gustaría expresar mi empatía y solidaridad con las familias que han enfrentado alguna pérdida durante la pandemia, así como reconocer la importante labor realizada por el personal de salud, especialmente quienes se encuentran en primera línea de acción contra el COVID-19. Y a todos aquellos que tengan algún ser querido enfrentando la enfermedad, desearles una rápida recuperación. Antes que nada, me gustaría empezar tal vez mi intervención. Obviamente vamos a abordar los temas de cuál fue la dinámica económica durante el 2020, los retos en términos de finanzas públicas, pero creo que todos coincidimos que el 2020 fue un año atípico, complejo, que trajo consigo retos sin precedentes para México y para el mundo en general. En este sentido, México, como otros países del mundo, sufrió un impacto económico sin precedentes. Hoy, por ejemplo, el INEGI informó el PIB oportuno de menos 8.3%, lo cual refleja la profundidad de la crisis que enfrentamos el año pasado. Sin embargo, en comparación con otras crisis como la del 95 y 2009, los impactos sobre el empleo, la inflación y el tipo de cambio fueron menores. Esto es muestra de la fortaleza de los fundamentales económicos, la política económica y finanzas sólidas de nuestro país. En este sentido, la Secretaría de Hacienda enfocó sus esfuerzos en mitigar los efectos sanitarios y económicos derivados de la pandemia, manteniendo en todo momento como prioridad número uno la vida y el bienestar de la población. Desde el inicio de la pandemia en el Gobierno de México y la Secretaría de Hacienda hemos tomado decisiones encaminadas a mantener una política hacendaria responsable, oportuna y efectiva, que ha propiciado una estabilidad macroeconómica y un sistema financiero sólido, finanzas públicas robustas y deuda en niveles sostenibles. Todo ello ha contribuido a tener una economía resistente y en proceso de reactivación. Al contrario que otras economías de ingresos medios, México inicia el 2021 en una posición más sólida en términos de finanzas públicas y no se utilizó deuda adicional a la que fue aprobada por el Congreso, la cual fue aprobada en un escenario que no consideraba una pandemia como la que vivimos el año pasado y que seguimos experimentando. Con esto, actualmente tenemos un nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB que no pone en riesgo la estabilidad ni la recuperación al no incrementar el costo financiero y evitar el pago de intereses adicionales que presionen el presupuesto en los próximos años. Esto es muy importante porque subir la deuda de forma acelerada, como lo hicieron otras economías de ingresos medios, hubiera sido equivalente a incrementar los impuestos para todos los mexicanos. Muchas de estas economías se encuentran en una posición debilitada y es probable que tengan que realizar incrementos impositivos para cumplir con sus compromisos. Por esta razón decidimos, del lado del ingreso, incrementar la eficiencia recaudatoria y combatir la evasión fiscal, así como hacer eficientes los recursos públicos con medidas puntuales, por ejemplo, con la desaparición de los fideicomisos. Por el lado del gasto, la Secretaría de Hacienda realizó una importante labor en la reasignación de recursos para atender la emergencia sanitaria, aumentando el gasto en salud en 51.6 miles de millones de pesos, al mismo tiempo que buscamos proteger a la población más vulnerable, reforzando el cinturón de protección social. Asimismo, desde el inicio de la emergencia, se llevaron a cabo acciones para mitigar el impacto económico de la pandemia en la economía popular y familiar, entre las que destacan el otorgamiento de 35,000 millones de créditos para empresas y familias, así como cambios en la regla contable, lo que permitió reestructurar casi 2 billones de créditos. Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda se aseguró, por medio de transacciones económicas, de inyectar liquidez al sistema financiero y bancario. Lo anterior permitió cerrar el año con estabilidad financiera y con una economía en recuperación, en la cual se han recobrado al cierre del año 9.5 millones o el 77% de los empleos perdidos en marzo y abril del 2020. El PIB oportuno publicado el día de hoy por el INEGI implica una contracción de 8.3% en el 2020, en línea con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y que fueron incluidas en el paquete económico hace 6 meses. Además, al cierre del año no se registró una depreciación significativa y sostenida del peso y la inflación se mantuvo baja y estable. De igual forma, al cierre del año, los ingresos tributarios alcanzaron la cifra récord de 3.3 billones de pesos, al aumentar 0.8% real anual, y se logró que la deuda fuera menor en 2.5 puntos porcentuales del PIB a lo estimado previamente, es decir, cerramos mejor de lo que se estimaba hace un par de meses. El gasto en desarrollo social en su conjunto tuvo un incremento de 3.7% real anual y alcanzó la cifra histórica de 2.9 billones de pesos, lo que equivale a 12.4% del PIB. De igual forma, la inversión física creció 11.9% real anual y sumó 653,000 millones de pesos. En un contexto donde las calificadoras tomaron acciones de revisión procíclicas, es decir, ajustaron a la baja las calificaciones de varios países,
2 de las calificadoras reafirmaron el grado de inversión de la deuda de nuestro país, gracias al marco de política macroeconómica consistente y prudente, las finanzas externas sólidas y el nivel de deuda estable. Si bien hubo costos económicos importantes que discutiré más adelante, la pérdida de más de 2 millones de vidas humanas a nivel mundial es lo más doloroso y lamentable que hemos enfrentado en muchas décadas. En términos económicos, aún quedan retos por superar, pero el estado de la economía y de las finanzas proveen una base robusta para que en 2021 se cumplan los objetivos de ingreso, de gasto, para continuar enfrentando la pandemia y sus efectos económicos y de reducción de deuda.